Hoy nos adentramos en el caso de Ruanda, un país que experimentó uno de los genocidios más brutales del siglo XX, pero que también logró iniciar un camino de reconstrucción basado en la justicia, la memoria histórica y la reconciliación social. Ruanda fue colonizada primero por Alemania y luego por Bélgica. La República de Ruanda es un país muy pequeño que, a diferencia de los demás países africanos caracterizados por su multiculturalidad, está habitado por un solo pueblo distribuido en 18 tribus y únicamente dos etnias, conocidas como Hutus y Tutsis, que desde hace siglos comparten la misma cultura, religión y lengua. Las categorías de Hutu y Tutsi se basan en el linaje y la ocupación económica. Los Tutsis se dedican a la ganadería, mientras que los Hutus a la agricultura. Estas categorías podían modificarse si una persona cambiaba de ocupación o cuando se celebraban matrimonios interétnicos. En 1923, la República de Ruanda fue colonizada por Bélgica. Los colonizadores consideraron que podían gobernar mejor si segmentaban a la sociedad, de tal manera que convirtieron la división social en una racial. Los belgas instauraron un nuevo orden social, manipularon la historia de Ruanda para crear una jerarquía de carácter racial, argumentando que la minoría Tutsi constituía una raza superior, más civilizada y más cercana a los europeos que los Hutus. Incluso se llegó a afirmar que los Tutsis eran europeos bajo piel negra por sus rasgos físicos y que por lo tanto eran más aptos e inteligentes para gobernar. Esta interpretación era el reflejo de las teorías raciales que imperaban en la Europa a principios del siglo XX. La población fue sometida a mediciones raciales para determinar las supuestas diferencias entre ambas etnias. Las autoridades belgas para 1932 introdujeron un sistema de cartillas de identificación de acuerdo a un censo que se realizó el mismo año, donde el 84% de la población era Hutu y el 15% Tutsi. Estas políticas de discriminación implementadas por los colonizadores dificultaron las relaciones dentro de Ruanda. Desde ese momento se exacerbó el odio entre los grupos que conformaban el país. Tras la independencia en 1962, el poder pasó a los Hutus, invirtiendo las posiciones coloniales. Los Hutus buscaban revancha, iniciaron persecuciones, masacres y exilios contra los Tutsis. Muchos Tutsis se refugiaron en países vecinos, especialmente en Uganda. Esta violencia sistemática creó un círculo vicioso de odio y miedo que se intensificó en los años siguientes. A inicios de los años 90, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, compuesto mayormente por exiliados tutsis, presionó militarmente al gobierno Hutu, logrando los acuerdos de Arusha en 1993, que buscaban compartir el poder. Sin embargo, sectores hutus radicales, mediante medios de comunicación como la radio-televisión libre de las Mil Colinas, propagaron mensajes de odio que llamaban a eliminar a los tutsis y a quienes llamaban cucarachas. La noche del 6 de abril de 1994, el avión del presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue derribado, acto que se usó como una excusa para iniciar la masacre organizada. En pocas horas se establecieron barreras en las calles, lista de enemigos y se distribuyeron armas a civiles. La violencia fue sistemática, vecinos mataban a vecinos y se calcula que en 100 días fueron asesinadas cerca de 800,000 personas. El genocidio se caracterizó por una brutalidad extrema, asesinatos masivos, violaciones sexuales como arma de guerra, mutilaciones y desplazamientos forzados. Se utilizaron machetes como arma principal para abaratar costos. Los crímenes violaron el derecho internacional humanitario y constituyen uno de los peores fracasos del siglo XX en la protección de los derechos humanos. Mientras el genocidio ocurría, las comunidades internacionales mantuvo una posición pasiva. Naciones Unidas tenía presencia en el país, pero su mandato fue reducido. Muchos ruandeses huyeron a campos de refugiados en países vecinos, donde las condiciones eran inhumanas y en ocasiones los perpetradores convivían con las víctimas.
fue una catástrofe humanitaria. El genocidio terminó cuando el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, tomó Kigali, la capital, y asumió el control del país. A diferencia de otros procesos donde la paz se firma entre partes, en Ruanda la paz llegó tras una victoria militar. Sin embargo, el nuevo gobierno comprendió que no bastaba con el silencio de las armas, era necesario construir la confianza y sanar una sociedad fracturada. En cuanto a justicia, en Ruanda se implementaron dos grandes mecanismos: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, creado por la ONU, que juzgó a los altos responsables del genocidio, y los tribunales de Gacaca, inspirados en mecanismos tradicionales comunitarios, que permitieron juzgar a más de 1 millón de personas a nivel local. Estos juicios eran públicos, comunitarios y buscaban no solo castigar, sino restaurar relaciones sociales. En cuanto a la memoria, hay que recordar que la memoria histórica es el proceso mediante el cual una sociedad recuerda su pasado, no para perpetuarlo ni perpetuar su dolor, sino para aprender de él. En Ruanda se promovieron museos, memoriales como el de Kigali y programas educativos que enseñaban sobre el genocidio. El objetivo es evitar el olvido, honrar a las víctimas y construir una cultura de paz basada en la verdad. Si bien el modelo de justicia ruandés permitió avanzar notablemente, no fue perfecto. Muchos sobrevivientes aún reclaman justicia integral y algunas heridas emocionales permanecen abiertas. Sin embargo, Ruanda logró avanzar como país, demostrando que el reconocimiento del dolor y el esfuerzo sostenido en la memoria son esenciales para cualquier proceso de paz duradera. El caso de Ruanda nos enseña que la paz verdadera no puede construirse sobre el olvido, sino sobre el reconocimiento honesto de las heridas y el trabajo constante en justicia y memoria. Para quienes deseen profundizar en esta historia y no les guste mucho leer o pues prefieren verlo de otra forma, recomiendo ver las siguientes películas. Hotel Ruanda, que se estrenó en el 2004, donde muchos de los extras fueron víctimas de esta masacre, y habla sobre el coraje civil en medio del genocidio. Sometimes in April está basado pues como en testimonios del dolor y el proceso de justicia. Shooting Dogs habla sobre la impotencia internacional ante esta barbarie. Ruanda, The Untold Story, el debate sobre la historia oficial. Y una última que se llama Iseta, habla sobre un relato íntimo sobre la búsqueda de la justicia.